En serio no se vale, ya he intentado todo para grabar este video, pero bueno, a ver, vamos a ver si ahora sí. Les quiero grabar un videito rápido de los mejores libros que leí en este 2025 pasado. Ahorita ya estamos en 2026. 4 libros buenos de los pocos que leí. Para mí es especial hablar de estos libros porque creo que nadie más se los va a recomendar. Bueno, entonces aquí vamos. Bueno, antes de entrar a las recomendaciones, quiero hablar sobre esta cuestión presente actualmente, sobre las personas que cuentan los libros que leen, que si has leído mucho, que si has leído poco, que si contar libros es bueno o malo, que si eres lector, no contador, etcétera. Bueno, tienen razón. Estas lógicas de contar los libros y de ver cuántos libros tenemos entra más a la lógica de la productividad y la competencia, una lógica neoliberal y capitalista. Nosotros no queremos entrar como en ese juego tanto, porque hay un pero que un poquito más adelante les voy a decir. También es cierto que cantidad no es calidad, es decir, puedes leer 100 libros al año, hay personas que leen 100 libros al año, pero pues no son los mejores libros del mundo, ¿verdad? Son libros de una calidad discutible. Ahora, no es culpa de los lectores, uno siempre va a asomarse a los libros con la mejor disposición para encontrarse una buena lectura. Vamos a ser honestos, cuando leemos más de 50 libros al año, solo puede ser por dos circunstancias. Una, tienes mucho tiempo libre. O dos, lees muy rápido y no entiendes nada. También puede ser. Entonces, no vale la pena angustiarnos por no haber llegado a nuestro reto, no haber cumplido los 1000 libros que habíamos anotado que íbamos a leer. No vale la pena. Yo tengo dos posturas sobre este tema. La primera, en México leemos poquísimo y eso tiene su razón de ser. O sea, no es culpa de los lectores. Ese siempre va a ser el punto final. No es culpa de los lectores. Primero, en México el promedio de lectura es 3.5 libros al año. ¿Por qué en México leemos tan poco? Porque hay gente que muy poca que lee 100 libros y un montón que no leemos nada, ¿no? Yo aquí tengo mi hipótesis, que no es tan hipótesis, sí está basada en datos reales. Mira, en México el promedio de lectura es 3.2 libros al año, y esto con un dato de 2024. Es muy poco, la verdad, en comparación con otros países. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, en México las jornadas laborales son extenuantes, ¿sí o no? 45 horas o más a la semana de trabajo. Los jefes que todo el tiempo te están pidiendo trabajo en horas que no son de Dios ni del diablo. Mensajes en fin de semana de que hagas esto, hagas lo otro. No hay tiempo libre, ¿sí? Entonces, la verdad, ¿quién va a tener tiempo de leer si no tiene tiempo libre? Hay algunos privilegiados que pueden leer en su oficina PDF. Por otra parte, los libros son caros, carísimos de París. En promedio, 350 o 400 pesos. O sea, un día de salario, un salario mínimo mexicano. En México actualmente, este año, acaba de subir hace una semana, 315 pesos el salario mínimo. O sea, lo que trabajes en un día ni siquiera te alcanza para comprar una novedad editorial. Entonces, ¿quién va a tener ganas de invertir un día de su trabajo en un libro? Pocas personas, nadie. Y por otro lado, la pérdida de la capacidad de concentración por los constantes estímulos que recibimos de las redes sociales y las pantallas. Incluso este video está compitiendo por tu atención. Muy poca gente le presta atención, pero bueno, ya te quité tiempo de leer, fíjate. Entonces, cuando decimos que leemos muy poco, pues es por eso, hay razones estructurales. Entonces, no vale la pena angustiarnos porque leemos poco, la verdad. Ahora, hay otra cuestión. Te digo que mi postura va por ahí, pero tengo un pero. Si tu vida no gira en torno a los libros, pues no hay que angustiarse. No hay que angustiarse porque no llegamos a los 100, a los 200 libros al año. Sin embargo, vale la pena que te acerques a la lectura por los beneficios que representa. Para empezar, el estar concentrado más tiempo, concentrada, conocer otras perspectivas del mundo, ya con eso, ¿ah?
y además que te va a despertar tu imaginación, debido a que nada más vas a estar con tu propia mente creando las imágenes y no ya unas imágenes digeridas por medio de las pantallas. Pero si eres una persona que sí se dedica a los libros, es decir, eres estudiante de letras, estudiante de humanidades, estudiante de alguna área que tenga que ver con la comunicación, la verdad es que sí tienes que leer más de 3.2 libros al año. ¿Sí? Tienes que leer de todo el tiempo, no solamente para llenar tus listas de libros, sino por los beneficios secundarios que aporta. Vas a tener más bagaje, más léxico, una perspectiva más amplia y sobre todo más herramientas de escritura para tu propia escritura. Entonces, definitivamente, si tú te dedicas a las letras, tienes que leer más. No hay pretexto. Esto lo digo porque mis estudiantes que son de letras o de humanidades, luego resulta que no leen y pues ahí están los problemas. Ahora sí, ya, les voy a hablar de mis 3, 4, divago entre 3 y 4 lecturas que hice buenas este año. El primer libro que leí bueno es, aquí lo tengo, La tuerta y otros relatos de Julia López de Almeida, escritora brasileña, nacida en 1862 y falleció en 1934. Es originaria de Río de Janeiro, de familia portuguesa y de padres profesionistas liberales. Este libro es una recopilación de varios cuentos publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Vientos del Pueblo y la traducción es de Paula Abramo. Es una traducción que me gustó mucho porque, bueno, yo en portugués yo creo que no lo hubiera podido leer, porque no sé el idioma, pero en español siento que conserva la, el lenguaje preciosista y como este toque poético que tienen estos cuentos. Estos cuentos yo los clasificaría dentro del terror social. No es que haya fantasmas, no hay elementos sobrenaturales, sino que el terror proviene del contexto social, de la pobreza en la que viven los personajes, la opresión. Se habla mucho de la vida de las mujeres y de los contextos de desigualdad en los que se vive en la América Latina, fíjense, desde finales del 19 e inicios del 20. Las protagonistas en su mayoría son mujeres de distintas clases sociales, aunque la mayoría son chicas en cuestiones muy precarias. Ajá. Y los cuentos más poderosos de esta antología vienen al inicio y son La tuerta, que es el que le da el título a la antología, y Los cerdos. Vienen al inicio, entonces tú vas a ver cuando estés leyendo este libro, pues esta cúspide que se alcanza con estas dos lecturas y ya después vas a empezar a ver que se va yendo hacia abajo las historias, sobre todo, porque la escritura es magnífica. Pero no importa, todos los cuentos son formidables, pero estos dos son como la joya y de todas formas vale la pena leer todo el libro porque además es muy cortito, tiene solamente 63 páginas, o sea, es muy poco y cuesta solo 17 pesos en el Fondo de Cultura Económica. Yo cuando fui, había muchos ejemplares y se lo dejé leer a mis estudiantes de la materia de taller de expresión oral y escrita en la UACM y lo disfrutamos mucho, entonces tú también lo vas a disfrutar. Ve por él. Mi perspectiva sobre Julia López de Almeida. Yo pienso que ella es una pionera de esto, de lo que te comentaba, del terror social latinoamericano. En ciertos relatos se parece un poco a Horacio Quiroga, ¿sí? No quiero decir que le haya copiado, no, más bien es, si a ti te gusta Horacio Quiroga, seguramente te va a gustar Julia López de Almeida. Y incluso, esto ya es mi opinión personal, siento que es como una antecesora de María Fernanda Ampuero y Fernanda Melchor, por los temas y el punto de vista desde donde los narra. Pero es solo mi opinión, no estoy completamente segura que las autoras la hayan leído, que la conozcan. Bueno, les digo, cuesta 17 pesos. Ahora vamos a hablar de una novela extraordinaria. Si no sabes de mí, es porque estoy bien, de Rodrigo Solís. Esta novela se ganó el premio de Amazon a primera novela.
Premio Amazon CEP 2025. Es una novela vertiginosa y adictiva, escrita por Rodrigo Solís. Rodrigo Solís, pues, es un escritor mexicano, eh, vamos a ver, nacido en 1970. Y aquí en esta novela, si no sabes de mí es porque estoy bien, que tiene una portada naranja y un cangrejo que ya después tú verás por qué es. Bueno, ahorita quizá te lo voy a decir. Voy a hacer un poquito de adelanto de lo que trata la novela. En esta novela, el protagonista es Don Robert, que es el papá del narrador. El narrador es Chava. Chava te cuenta cómo está cuidando de su padre, Don Robert, porque Don Robert resulta que tiene cáncer. Ajá. Y entonces Chava, desde su punto de vista, nos va narrando cómo se entera de esta situación de su padre y todo el periplo que llevan durante su proceso de sus quimios, etcétera. Esta novela habla entonces de la relación entre padre e hijo, pero pues ya cuando los dos son adultos, ¿no? El hijo tendrá unos 40 y tantos años y el padre unos 60 y tantos o 70 y tantos. También este libro me gusta mucho porque habla de cómo los mexicanos tenemos que lidiar con el sistema de salud pública. En esta novela hay varias escenas sobre eso, entonces entre que es comedia y tragedia lo que pasa en el IMSS, bueno, aquí nos lo cuenta el narrador que es Chava. Habla de la cuestión de cuidados, en este caso del hijo al padre, y bueno, del padre al hijo cuando en algunos flashbacks que hace sobre la relación padre-hijo, pero desde el punto de vista masculino, de la enfermedad. Pero no es un libro triste, ¿ah? No es un libro trágico, triste, en el que vamos a estar lagrimeando por la vida de Don Robert, no, al contrario. Don Robert, que es un padre típico mexicano, un padre necio, un padre conservador, pero tiene otras características que lo hacen sumamente interesante, que es apostador, consumado, mitómano y tranza. Don Robert, aunque está en las últimas, no deja de organizar sus apuestas, organizar sus negocios truculentos, de pedir prestado, etcétera. O sea, y además de darse una gran vida. Don Robert, como ya les dije, estoy hablando mucho de él porque él es el personaje principal, es un personaje increíblemente bien construido, ¿sí? Esta novela se puede denominar autoficción y el autor ha hablado de eso en sus presentaciones. Sin embargo, que sea autoficción no quiere decir que solamente porque es la vida del autor es interesante. No, el autor tiene que hacer un trabajo de narrativa para que esa historia de su vida se vuelva interesante. Y entonces este libro lo logra. Y por eso yo pienso que es un gran libro, una gran novela y que es, pues, felicidades porque se ganó el premio Amazon Primera Novela, se lo merece. Está muy, muy bien lograda toda la historia que nos narra aquí. Es un libro que tú lo vas a leer rápido, porque una vez que conozcas a Don Robert, ya vas a querer llegar con él hasta el final. Y yo lo leí, por ejemplo, en el metro, lo leí en una semana, entre estaciones, y se lee súper rápido. Está excelente este libro. De editorial Inefable. Te dejo el enlace de la editorial en la descripción. Y también, como se ganó el premio Amazon, lo puedes conseguir en Amazon. Luego tenemos a Persepolis, esta novela gráfica de Marjane Satrapi. Esta novela yo la leí despuesito de la guerra de los 12 días, ¿se acuerdan? Que fue este conflicto armado entre Irán e Israel. Y la verdad es una gran novela gráfica que habla sobre esta cuestión de la Revolución Islámica de 1979 y recorre la vida de la protagonista, que es esta niña que después ya se convierte en esta mujer, que también es la autora. Entonces, digamos que también es una especie de autobiografía, ajá, de Marjane Satrapi. Esta novela está narrada desde el punto de vista de ella, que vive la represión política social de su país, también presencia conflictos armados. En algunas escenas se habla de que
vive algunos bombardeos y sobre todo de los bloqueos económicos que vive su país pues a raíz de este conflicto que mantiene. Miren, bien, es novela gráfica, entonces pues la van a leer así de esta manera. La verdad se lee muy rápido y es impresionante, impresionante. Es un brillante acercamiento a cómo es el contexto de vida de las mujeres en Irán, lo cual nos va a abrir mucho la mente sobre este tema. Solamente hay una advertencia con este libro, creo que no tengo que decir mucho, hasta hay película, pero mi advertencia personal es que bueno, al final la protagonista habla de cuando se va a estudiar primero a Alemania y ya después a Nueva York. Y llega a hablar o se llega como a concluir, ¿no? Que hay más libertad en Occidente. Yo cuestionaría esa postura o esa conclusión porque, bueno, ahorita Occidente está pa'l hoyo. Entonces yo no pondría como la libertad de las mujeres de Irán la encontrarán en Occidente o cuando adopten las políticas de Occidente. Yo no diría eso. Pero bueno, cada quien. De todas formas, yo considero que es una obra fundamental para conocer la cuestión de Irán y sobre todo la historia de este país a partir de 1979. Está excelente. Y los primeros capítulos pues hacen un recuento del origen de los persas, ¿no? De dónde vienen los iraníes, pues bueno, vienen de los persas, etcétera, y es algo magnífico. Esa parte es mi favorita. Y luego, ya para terminar, mi último libro, que es el que no he terminado. Por eso dudaba de si hablar de él o no, pero sí, voy a hablar de él porque también los tres libros de los que estuve hablando son narrativa y este es un libro de poesía. Es poesía completa de Cesare Pavese o Cesare Pavese. Ustedes me dicen cómo se pronuncia. Edición de Italo Calvino. Pues no lo he terminado. Llevo muchos años tratando de leer este libro. Todavía me falta porque leo un poema, me quedo estupefacta, 2 días después leo otro y me vuelvo a quedar abrumada. Entonces, no he podido terminarlo, pero cada uno de estos poemas es oro. Entonces, eso también quiero llegar, que a veces las lecturas, pues nosotros queremos leer rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 20 libros, pero hay libros que exigen lentitud, paciencia y tiempo, mucho, mucho tiempo, como este de Cesare Pavese. Aquí van a encontrar, hay un poema muy famoso del que se titula Lavorare estanca o trabajar cansa. Aquí viene. Y bueno, pues vienen todos sus poemas, porque en realidad la obra de Cesare Pavese resultó ser corta porque pues murió joven, se suicidó. Nació en 1908 y se quitó la vida en 1950. Uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Bueno, ¿cuál de estos libros te llama la atención? ¿Cuál irías a comprar? El más barato es este, 17 pesos. El más caro, yo creo que va a ser este. Y este, en Editorial Inefable. Y fíjate, este tiene muchos años conmigo. Yo lo compré, creo que en el 2011 o 2010. Ajá. Me costó en ese entonces 116 pesos. ¿Y ahora cuánto costará un libro de visor? Como 400 pesos. Bueno, a veces no es tan fácil tener todos los libros ni acceder a los libros, ¿no? Por eso no hay que tomarlo como competencia. Bueno, eso sería todo. Espero que este año haya grandes lecturas también para todas y todos. Libros físicos, libros digitales, pirateados o como puedan. Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos en otro video. Bye.